Muy buenos días, Carolina. Pues con todo un proceso de incertidumbre que nos rodea en Ecuador, viviendo un proceso atípico electoral acá, porque han sido dos procesos electorales de este mismo año y en ambos procesos hemos tenido casos de atentados y lamentables asesinatos a candidatos, a alcaldes ya posesionados y al candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, el último evento grave sobre el cual todavía no se tienen certezas de cuáles fueron las causas, por lo menos dentro de Ecuador. ¿Cuál es el panorama? Usted decía, no, si bien es enrarecido, ¿qué se pone en juego el domingo? ¿Qué cargos se eligen, Rodrigo? El domingo se elige Presidencia de la República y Asamblea Nacional. El Congreso es completo. Esto fue efecto de lo que se denomina muerte cruzada. El presidente tomó la decisión en el mes de mayo de cesar a la Asamblea Nacional, mandarla a su casa, y eso implicaba que también se iba él a su casa, pero previo convocar elecciones generales. ¿Y desde cuándo viene qué hechos desencadenaron en esa decisión del presidente de cerrar la asamblea? A ver, ha habido un proceso sistemático de bloqueo a la presidencia de la República desde previo su posesión. La asamblea se posesiona 10 días antes que el presidente. Ya en el proceso de posesión de asamblea se vio que la asamblea lo que iba a entrar a hacer era dar la contra, oponerse por oponerse. En el cuarto proceso de derrocamiento al presidente desde la Asamblea Nacional, previo que el juicio político concluya, el presidente ya tomó la decisión de cesar a la asamblea y arrancamos de cero, digámoslo así, en estos meses. Lo que es preocupante es que la muerte del candidato Fernando Villavicencio se da en un entorno complejo, porque quien lidera las encuestas o lideraba las encuestas hasta hace una semana era la candidata del expresidente Correa, y las denuncias de Villavicencio de actos de corrupción no solamente estaban muy dirigidas hacia ese gobierno, sino habían sido los detonantes para los juicios y las sentencias por corrupción que ha tenido tanto el expresidente Correa como los funcionarios. Entonces, obviamente, la muerte de Villavicencio como alguien que estaba dentro de los cuatro favoritos, porque había la candidata de Correa lideraba y había un triple empate más abajo, generó un cisma político en Ecuador. Actualmente lo que pasó es que la candidata de Correa comenzó a bajar sustancialmente y todavía tenemos un ambiente complejo porque adicionalmente, y esto lo digo a título personal, en contra del derecho a la información ya no se pueden difundir encuestas, pero de la información que tenemos hay un candidato que ha tenido algún vínculo con Correa que comenzó a subir, y los otros candidatos están en un segundo grupo peleando, digamos, a ver qué pasa. Pero vemos que la candidata de Correa, a partir de la muerte de Villavicencio, ha caído sustancialmente. Y lamentablemente hay que decirlo, obviamente los analistas hemos conversado y estamos escuchando gente de Colombia y gente de Perú, y todos apuntan a que el que más daño le hacía la candidatura de Villavicencio era el mismo Correa. Claro. Y también, tras la muerte de Villavicencio, murió otro dirigente que responde a Correa, ¿no? O que respondía a Correa. Mu- Murió otro dirigente. En este caso, en el Ecuador hemos tenido un candidato, fue avaliado previo el debate. Luego tuvimos un alcalde que también fue, que se le intentó asesinar, que ya estaba posesionado. Luego asesinaron al alcalde de Manta, asesinaron a Fernando Villavicencio, y este es un dirigente gremial de una zona que es Esmeraldas, que es una de las zonas más complejas en términos de seguridad, porque es la zona de frontera norte con Colombia, y la situación de Esmeraldas sí ya venía
en estado de excepción y con militarización desde hace tiempo atrás. Claro. Pero parece que las mafias organizadas, porque aquí hay que decirlo con nombre y apellido, las mafias organizadas pues están tomadas de muchas instituciones desde hace varios años atrás. Y el domingo en sí, según su percepción, ¿cuántos son los candidatos que tienen serias chances de pelear la presidencia? Le voy a ser franco, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones y las encuestas mueven un poco los escenarios, las campañas, pero en este instante la caída de la candidata de Correa ha sido sustancial. Claro. Y tenemos todavía 3 candidatos que están peleándole entre el segundo, tercero y cuarto puesto, pero las cifras se están moviendo de forma muy abrupta. Estamos en este instante con total incertidumbre. Tan es así que parecería que quien lideraba las encuestas hace 9 días atrás, previo al asesinato de probablemente ni siquiera entre a una segunda vuelta. Claro. Y no sabemos quiénes suban a la primera. Hay un candidato que mencioné que se llama Topic. Él ha subido muchísimo en encuestas y el proceso del debate electoral ha puesto un triple empate entre un candidato que no se veía, que era Noboa, Daniel Noboa, y Jaco Pérez y Otto Sonnenholzner, que probablemente son los que están ahorita en un segundo grupo. Eso lo estamos analizando y estamos conversando con encuestadoras, que si bien no pueden dar la información públicamente, sí hay información que conocemos y ninguna puede tener una certeza de qué puede pasar, porque inclusive el proceso emocional, el proceso sentimental de que Fernando Villavicencio se mantiene en la papeleta, puede darnos un nuevo escenario el día 20. Un escenario tal vez no el mismo que se dio con el caso de Galán en Colombia o de Colosio en México, que ellos lideraban la opción de voto y fueron reemplazados inmediatamente por sus asesores, por su persona de confianza. Claro, ya Entonces, no aquí llegan no esperamos tal vez eso. No llegan para imprimir de nuevo la boleta, pues ya está Villavicencio, ¿es así? No. Qué bárbaro. Exacto, no se cambia, la boleta no se cambia. Rodrigo, la boleta permanece Villavicencio. Rodrigo, ¿y esto cómo impacta en la vida cotidiana, en lo económico, en lo social de los ecuatorianos, este clima? Realmente el clima de incertidumbre es generalizado y lo que sí se ha impreso con fuerza es un clima de miedo. Entonces, va a ser la primera vez que en Ecuador nos acerquemos a las urnas con miedo. Nos acerquemos a las urnas como vimos el debate del día domingo, un candidato que se presentó al debate presidencial con un cerco de seguridad impresionante y se presentó al debate con chaleco antibalas. Ver a los candidatos hacer campaña, Ajá. Sí. Así duele el país. Claro. ¿Cuántos ecuatorianos están habilitados para votar? Alrededor de 13,5 millones. Bueno. Rodrigo, no queremos dejar de preguntarle y agradecemos su tiempo desde ya. 20 años de dolarización en Ecuador. Aquí aquí se realizaron las PASO, las primarias, digamos, se definieron los candidatos que van a pelear la presidencia en octubre próximo aquí en la Argentina, y el que lideró, el que salió primero, propone una dolarización al estilo ecuatoriano. Tras 20 años de la divisa norteamericana en su país, ¿cómo les fue? Eso queremos saber nosotros. A ver, en términos económicos, la dolarización es lo mejor que le ha pasado al Ecuador. Creo que nos tomó tiempo aprender qué implicaba tener el dólar y nos tomó tiempo aprender a manejarnos con el dólar, pero el dólar nos da certezas. ¿Qué es lo que no ha permitido que el Ecuador se desarrolle en términos mucho más rápidos teniendo el dólar? La inestabilidad política y los cambios normativos. Si tenemos cambios de leyes, cambios de ordenanzas, cambios de regulaciones jurídicas y normativas, generas incertidumbre, y esa incertidumbre, a pesar de la dolarización, no permite desarrollar al sector productivo. He visto el triunfo de Milei, personalmente me alegro muchísimo, confío que pueda
asumir la presidencia y que pueda tomar las experiencias que mantuvo Macri, porque también ahí hay experiencias que se aprendieron, para poder retomar esa senda de desarrollo. Argentina se consideraba ser el granero de América, el granero del mundo, y ha tenido golpes fuertes en la parte productiva. Creemos, personalmente creo firmemente en Macri, sé que la va a tener difícil en un gobierno ya en funciones, pero el tema de dolarización creo que será muy bueno, frena las inflaciones, que son desmedidas muchas veces, y creo que es algo que hay que aprenderlo, pero la estabilidad normativa es fundamental. Claro. Para que el efecto dolarización permita un desarrollo sostenido y de futuro con éxito. Una de cal y una de arena, digamos. En lo económico conviene y en lo normativo no tanto, en lo jurídico normativo. Al revés, el problema nuestro fue que nos gusta mucho cambiar las normas. Ajá. Entonces, el cambio sistemático de normas hace que la dolarización, que es una herramienta poderosísima de estabilidad y de previsión para inversiones, se frene. Más bien lo que se necesita es que haya estabilidad normativa y con eso la dolarización se convierte en una de las mejores herramientas para el desarrollo de los países. ¿Y cuándo se implementó? ¿Cómo había la misma cantidad de... ¿Cómo fue reemplazar la moneda ecuatoriana por el dólar? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso en Ecuador fue un proceso muy, muy abrupto. Nosotros entramos en un proceso, primero un proceso de dolarización informal. Ya la gente negociaba en dólares con un tipo de cambio que se movía 5, 6, 7 veces en el mismo día. Claro, como Tú entrabas a comprar un producto en la mañana y en la tarde ya tenía otro precio. No llegamos a lo que se denominaría una hiperinflación, pero estuvimos a borde y en ese momento una decisión muy debatida ahí, pero se hizo un pequeño corralito de una semana y se movió directamente al dólar, con un dólar de 25,000 sucres por dólar en ese momento. Hay quienes dijeron que se debió haber dolarizado a 17,000, otros decían que el tipo de cambio ideal para compensar reservas era 31,000. Te diría que se aprobó un valor promedio, pero nos tomó un año más o menos ya nivelar el entendimiento de lo que era el dólar, porque muchas cosas de un sucre la gente creía que la podía vender en $1, no se entendió el cambio de moneda, pero creo que es lo mejor que le ha pasado, y de hecho, desde el 2020, desde el 2000, perdón, que se adoptó la dolarización, al día de hoy, 2023, la dolarización es mucho más popular que cualquier presidente que haya pasado. Tanto es así que en épocas del mismo presidente Correa, cuya tesis doctoral hablaba de cómo salir de la dolarización y cómo su candidato en la elección del 21, nuevamente candidato a la vicepresidencia en la elección de este momento, ha hablado de desdolarizar o crear un ecuadólar. Como Ecuador es lo que tuvo ya Zimbabue, que fue un fracaso total, pues ha generado más bien temor e incertidumbre. Perfecto. No le bajó tanto en las encuestas como la muerte de Villavicencio, eso sí hay que aclarar. Bueno, Rodrigo, le agradecemos mucho su tiempo, interesante cada concepto que compartió para con nosotros. Esperemos que el domingo sea una jornada pacífica y que, bueno, se instaure la paz en su país. Muchas gracias por su tiempo. A usted. Muchísimas gracias y confiamos en eso también. Buscamos paz para el Ecuador.